Estos son los titulares. 1. Gobierno interino recuperó dinero de cuentas del Banco Central de Venezuela. 2. Tijerazo en Italia. Se eliminan 230 diputados y 115 senadores. 3. Reino Unido podría tener lista la vacuna contra el COVID-19 en agosto. 4. La verdad de la red 5G y cómo nos va a cambiar la vida. TZ Noticias, noticias para todos. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Toba Zuleta, y diariamente te estaré informando sobre la actualidad mundial. TZ Noticias, noticias para todos. El Banco Central de Venezuela informó que tomará medidas contra el gobierno de Trump por permitir la transferencia al gobierno interino. De acuerdo con medios locales, el monto asciende a 342 millones de dólares y provienen de operaciones relacionadas con las reservas de oro venezolano. El gobierno interino de Juan Guaidó suma una nueva victoria contra el gobierno chavista. En esta oportunidad logró despojar al Banco Central de Venezuela, el BCV, de una cantidad de dinero no especificada. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, anunció que aprobó un acuerdo que autoriza la transferencia del saldo en dólares americanos de una cuenta bancaria del Citibank perteneciente al Banco Central venezolano a otra cuenta bancaria del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Ante esta situación, el organismo financiero controlado por el chavismo emitió una especie de queja contra el gobierno de Estados Unidos y diputados opositores. El Banco Central venezolano rechaza y repudia la medida unilateral impuesta por el gobierno de los Estados Unidos en colusión con un grupo de diputados venezolanos, dice un comunicado. A juicio del Banco Central venezolano, se trata de una ilícita orden emanada de la Secretaría del Tesoro estadounidense, con lo que se está consumando un vulgar despojo de recursos financieros pertenecientes al ente emisor venezolano. Dijo además que ejercerá todas las acciones a las que hubiere lugar contra el gobierno de Trump. No es la primera vez que el gobierno interino de Venezuela recupera activos del Estado venezolano con la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Hay que recordar que el año pasado Guaidó tomó control de la petrolera estatal Citgo, el mayor activo del país suramericano en el exterior. Tras aprobarse la transferencia bancaria que el Banco Central venezolano critica, la oposición venezolana también aprobó parte del presupuesto especial enmarcado en la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Riesgo Vital. De acuerdo con el parlamentario venezolano, el reglamento regula el uso del dinero que ha sido recuperado. En ese sentido, se acordó un presupuesto de 80 millones de dólares que servirán para la atención de proyectos dentro de dicha normativa. Los 80 millones serían destinados a la seguridad y defensa de la democracia, 35 millones para gastos sociales con atención prioritaria para la emergencia humanitaria, otros 5 millones para el fortalecimiento de las comunicaciones y 8 millones para el fortalecimiento de las relaciones internacionales. Asimismo, 14 millones de dólares
para el proyecto de defensa y fortalecimiento del poder legislativo, casi 2 millones para el funcionamiento de la Contraloría y el Poder Judicial y 9 millones para los costos de implementación del presupuesto especial. Todos los partidos aprueban la ley que recorta en 1/3 el número de diputados y senadores de cara a la próxima legislatura. Los políticos italianos se embriagaron ayer en una especie de sueño dulce que les condujo a un suicidio colectivo. Lo ocurrido ayer, lo nunca visto, que todos los partidos se pusieran de acuerdo para sacar adelante una ley, y no una medida cualquiera, sino una reforma integral del sistema que secciona el Parlamento. Es decir, 553 diputados de los más de 600 que integran la Cámara Baja votaron a favor de que en la próxima legislatura el número de parlamentarios se reduzca en 1/3 parte. Así pues, la Cámara de Diputados pasará de tener 630 escaños a 400, mientras que en el Senado el recorte irá de los 315 actuales a 200. Hasta ahora, el Parlamento italiano era uno de los más sobredimensionados de Europa, con un diputado por cada 96.000 habitantes. Sin embargo, con la reforma se pasa al extremo opuesto, ya que habrá uno por cada 152.000 habitantes. En España, por ejemplo, hay uno por cada 133.000 habitantes. La reforma italiana nació con la voluntad de acabar con los privilegios de los políticos. La única fuerza que se había opuesto desde el comienzo del debate parlamentario fue el Partido Democrático PD, pero como ya demostraron al tomar gobierno con el M5E, el pacto también puede servir para cambiar sus ideas. Ayer la diputada del PD, Simona Malpezzi, dijo que votaron a favor porque la ley ya no se lee en clave populista, pese a que el texto no se ha modificado en una coma. Los sucesivos recortes le proporcionarán un ahorro a los italianos de 1.000 millones de euros en 10 años, si bien los cálculos realizados hasta ahora apuntan a una cifra modesta de 81 millones. En cuanto al coste, el adelgazamiento del Parlamento tiene un carácter más cosmético que otra cosa, pero el alcance político y legal es de suma importancia. Con la pérdida de diputados, los partidos plantean un sistema más proporcional que no deje a nadie por fuera. En cualquier caso, la farragosa tramitación de la nueva norma apunta a que se extenderá durante la legislatura, por lo que el gobierno podría resistir. Los diputados que querían tumbar el gabinete y volver a las urnas jugarían además a la ruleta rusa, ya que en los próximos comicios 1/3 de ellos no volverá a pisar el Parlamento. Italia aprueba la ley que reduce en 345 el número de parlamentarios, una medida que defendía el gubernamental Movimiento 5 Estrellas y que ha contado con el voto de la mayoría de los partidos. La ley ha sido aprobada en la Cámara de los Diputados por 553 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones. Esta ley no entra inmediatamente en vigor, sino que es preciso que se convoque un referéndum confirmativo para la primavera de 2020. El Partido Libres e Iguales ha votado a favor de la reducción de parlamentarios, porque estamos entrando en un sistema de garantías constitucionales y de reforma de las regulaciones parlamentarias y de la nueva ley electoral para minimizar la representación parlamentaria y tratar de acercarnos a más y más electores. El partido Más Europa ha criticado esta reforma. Mantenemos nuestro no, esto no es una reforma, es una devastación del equilibrio constitucional. En Reino Unido se ha revelado que las pruebas clínicas de una vacuna contra el COVID-19 podrían estar completadas en agosto, a medida que los expertos prevén
que se convertirá en el país de Europa más afectado por la enfermedad. La Universidad de Oxford inició con las pruebas en humanos este jueves y los expertos esperan el próximo mes puedan saber si la vacuna tiene una respuesta positiva contra la enfermedad, según informó el mismo gobierno. Un comité del gobierno británico fue el encargado de reunir a expertos académicos y empresarios para desarrollar la vacuna tan pronto como fuera posible e impulsar su producción masiva. John Bell, miembro del comité del gobierno, dijo que por ahora se enfrenta a la pregunta de si la vacuna es efectiva, pero que eso lo sabrá cuando un grupo significativo de gente reciba la dosis. Así que no tendremos señal de eso hasta mayo, pero si las cosas siguen su curso y si resulta eficaz, entonces creo que es razonable pensar que podríamos completar las pruebas para mediados de agosto, explicó este experto. A unas semanas, Sarah Hilbert, profesora de la Universidad de Oxford, reveló que estaba trabajando en una vacuna contra el COVID-19, misma que podría estar lista para el público en septiembre. Eso es casi posible si todo va perfectamente. Tenemos que ir por ello. Nadie puede dar garantías, nadie puede prometer que va a funcionar y nadie puede dar una fecha definitiva, pero tenemos que hacer todo lo que podamos tan rápido como podamos, dijo la científica en una entrevista. Pero en esta ocasión, Bell aseguró que podría ser un mes antes. Las vacunas no reciben suficiente inversión, son la intervención sanitaria más rentable, pero se pasan por alto. Muchos de nosotros hemos estado diciendo durante años que necesitamos más vacuna contra estos patógenos de brotes y que tenemos que ser capaces de movernos más rápido cuando hay una nueva enfermedad, destacó Hilbert al mismo medio. En Reino Unido se han confirmado más de 15.000 muertes y 115.300 casos positivos de COVID-19. De otro lado, Israel está trabajando en una vacuna oral en base a una que habían hecho para protegerse de la gripe aviar. Si la vacuna sirviera de ser probada en personas y animales, se debería esperar 90 días antes de pensar en poder masificarla. So far, WHO has received applications for review and approval of 40 diagnostic tests, 20 vaccines are in development, and many clinical trials of therapeutics are underway. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades ha anunciado que la Unión Europea registrará un rápido aumento de los casos de coronavirus durante las próximas semanas, por lo que la Comisión Europea ha pedido solidaridad entre los Estados miembros para hacer frente a la enfermedad. Producimos herramientas basadas en péptidos que les permiten a los desarrolladores de vacunas medir y monitorear el sistema inmunológico de los pacientes a lo largo del tiempo. Aquí se producen cientos de miles de veces y luego se ensamblan tratando de imitar a la proteína superficial más importante del coronavirus. Desde enero se trabaja en ello y los productos terminados ya están en el mercado para ayudar a determinar si la vacuna realmente funciona en el cuerpo humano. El New York Times ha señalado al filósofo y politólogo Noam Chomsky como el más importante de los pensadores contemporáneos, quien tiene una frase bastante interesante: la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros. Y eso aplica mucho a la controversia generada alrededor de la 5G, que es la sucesora del 4G en las tecnologías de telecomunicaciones. La 5G no está disponible en todo el mundo aún, pero ya se ha ido expandiendo mucho por diversos países, ofreciendo velocidades de navegación
muy superiores a su versión anterior. Esta nueva tecnología proporciona muchas ventajas para todos. Por eso mismo, múltiples compañías se han aliado para conseguir hacer llegar esta tecnología a más lugares del mundo. Esto suena muy bonito, pues ¿quién no quiere navegar a velocidades impresionantes? Pero esta tecnología tiene un lado oscuro. Suiza fue uno de los primeros países en todo el mundo en instalar la tecnología 5G en sus ciudades. En este último año, más de 2.000 antenas han invadido Suiza. En un comienzo la gente estaba conforme con esta nueva tecnología, pero en tan solo unos meses los habitantes de este país han dicho que ya no la quieren y exigen que sea retirada debido a los problemas en la salud que conlleva la exposición a ella, lo que los ha llevado incluso a realizar manifestaciones en contra del 5G por Berna, Zúrich y Ginebra. La Asociación Médica Suiza ha sugerido precauciones con el 5G, argumentando que se debe investigar a fondo esta tecnología y aplicarle todo el peso de la ley si no cumple con los estándares de salud. La Oficina Federal del Medio Ambiente suizo envió un escrito a todos los gobiernos locales de este país pidiendo que detuvieran el uso de las antenas 5G. Algunos de los daños que afirman que provoca van desde cáncer, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductivo, trastornos en la memoria, déficit de aprendizaje, trastornos neurológicos y una larga lista que sigue y sigue. Todas las fuentes de radiación, desde el Wi-Fi hasta las bandas de telefonía móvil de 1G hasta 4G, son dañinas para el medio ambiente y los seres vivos por radiación electromagnética que lo ha llevado a múltiples especialistas y científicos en estas áreas a afirmar que hay que reducir de manera drástica las fuentes de contaminación electromagnéticas. El año pasado se celebró el primer Día Mundial en contra del 5G, lo que ha provocado que ciudades y países tomen medidas contra el 5G. Científicos, ingenieros y médicos le pidieron al presidente Donald Trump que retrasara la implementación de esta nueva tecnología. Obviamente los riesgos a la salud que supone, sin hablar de la invasión a la privacidad de las personas, pues con la 5G podrían saber hasta la marca del café que tomamos. Actualmente existe una batalla de más de 180 científicos y doctores de 35 países diferentes que recomiendan posponer la puesta a punto de la tecnología 5G mundialmente, hasta que los efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente hayan sido investigados profundamente por científicos independientes fuera de la industria manipulada. Y estos campos electromagnéticos ha sido probado que son perjudiciales para los seres vivos y el medio ambiente. La tecnología 5G es efectiva solo en cortas distancias, ya que su corta onda es difícilmente transmitida por un material sólido. Se requieren muchas antenas para la implementación mundial de esta tecnología, y es que las antenas actuales no sirven para nada. Con el uso cada vez más extenso de las tecnologías inalámbricas, en una ciudad casi nadie puede estar a salvo de este constante ataque por microondas. Según estimaciones, tras la implementación de la tecnología 5G, entre 10 a 20 billones de conexiones serán parte de las Smart Cities del 2020. Esto incrementará notablemente la exposición a este tipo de campos electromagnéticos nocivos. 230 científicos de 41 países también han expresado su gran preocupación debido a la alarmante exposición que ya estamos sufriendo a los objetos eléctricos y a los inalámbricos, sin ni siquiera estar el 5G puesto. Las pruebas muestran que los campos electromagnéticos de radiofrecuencias afectan a los organismos vivos a todos los niveles. Los efectos incluyen mayor índice de cáncer, estrés celular, daños genéticos, incremento en los dañinos radicales libres, cambios funcionales y estructurales del sistema reproductivo, déficit de memoria y déficit de aprendizaje. Recuerden, soy Toba Zuleta y suscríbanse a mi canal de YouTube Toba Zuleta, TZ Noticias.